Bueno, pues entremos ahora en el tema y disculpen que haya aprovechado para dar a conocer mi punto de vista sobre esto. Cuando Teresita Juárez me invitó a participar, me pidió que hablara sobre los medios de comunicación frente a los intereses nacionales y la difusión de la cultura. Y no puede ser más propicio el tema en el momento político actual que estamos viviendo. Estamos realmente, diría yo, en una nueva hora del debate comunicacional en el país. Digo que el de los medios de comunicación, el de su reforma democrática, el de las reglas antimonopólicas, el de los límites al poder y fenómeno de su concentración, constituye hoy uno de los asuntos más importantes de la transición mexicana a la democracia. Mientras los lobbies, y ahora recuerdo lo que ha dicho Wolfi Cotton aquí a propósito de la falta de organización social en torno de muchos temas, mientras los lobbies, los consultores, los grupos de presión económica, algunos despachos de profesionistas disfrazados de grupos sociales o de organismos sociales, trabajan presionando a los políticos en el Congreso, al presidente en Los Pinos y a los ministros en la Corte, no hay respuestas organizadas desde el impulso de la sociedad para contener proyectos no solo antinacionales en términos de su estructura jurídica y constitucional, sino también proyectos antidemocráticos, anticulturales. De esa manera todo se convierte en un problema técnico. No hay, en realidad, otro tipo de perspectivas por abordar estos problemas, y yo creo que ese es el verdadero pensamiento único. No existen problemas ni políticos ni sociales sobre los que abordar la posibilidad de otra radiodifusión, de otra ley de fomento a la lectura o de protección del patrimonio cultural o de la protección y aliento del servicio público de la radiodifusión. Todo está restringido a un problema de carácter técnico. El de los medios de comunicación es el asunto más relevante dentro de una posible reforma del Estado y debiera ser colocado como uno de los ejes fundamentales de la reforma electoral. Así como las reformas electorales se han distinguido en sus diferentes etapas por un hecho concreto, en alguna ocasión fue el padrón electoral, transparentar el listado nominal de los electores, la ciudadanización de los órganos electorales, la relación de dinero y política en términos de una incipiente fiscalización, en otro momento fue la credencial con fotografía. La reforma electoral tendría que hacer en esta ocasión eje fundamental al de los medios de comunicación. No solo porque la lógica y la organización de las empresas de comunicación, principalmente las electrónicas, están dominando e influyendo decisivamente la esfera de lo político, de lo electoral y de lo estatal, sino porque también están imponiendo, a través de su dinámica mercantilista, un momento crepuscular en materia de lenguaje, de tradición, de cultura, de identidad. Destinados a ser los más grandes aliados de la palabra, de la educación, de la democracia y de la cultura, se han constituido en uno de sus valladares y quizá, como lo advierte Luigi Ferrajoli, en uno de sus mayores peligros. Es que en esa relación simbólica que se produce entre aparatos de transmisión y públicos receptores, en esa relación simbólica que se produce entre emisores y receptores es donde se construye o destruye cotidianamente una idea de la nación, de la sociedad, de la persona, de la identidad, de la tradición y del lenguaje. En esa relación cotidiana con su influencia fundamental que llega a millones y millones de personas a las que no llega la escuela, la televisión adquiere un papel no solo orientador, sino de modelador, de conductor, incluso de sustituto de la escuela. Yo recordaría, a propósito de esta reflexión, aquella frase que en alguna ocasión Reyes Heroles, el pensador universal, no hablo del priista porque los del PRI agotan a Reyes Heroles cuando lo hacen solo del PRI. Reyes Heroles es un pensamiento más universal, más amplio,
Reiseroles decía, en términos de la reforma del derecho a la información en 1976, decía: cuidado con la televisión, que destruye por la tarde lo que los niños aprenden por la mañana en la escuela. El de los medios se ha convertido en un espacio esencial por donde pasa el Estado y la nación, y por lo tanto los medios no pueden eludir su tránsito por un nuevo sistema de legalidad y constitucionalidad democrática que demarque con toda claridad su responsabilidad social y política en esa interacción que es además construcción cultural. En el sistema democrático, el poder impune y la zona de excepción jurídica no deben existir. La naturaleza de su sistema de equilibrios obliga a que todo aquel que ejerza un poder rinda cuentas. Eso es lo que ahora estamos haciendo frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A través de la acción de inconstitucionalidad contra las reformas a las leyes federales de radio y televisión y de telecomunicaciones aprobadas hace exactamente un año, promulgadas por el presidente de la República el 11 de abril y presentada por nosotros el 4 de mayo, una acción de inconstitucionalidad. Estas reformas, como bien lo dijo ya el padre Concha, se conocen como Ley Televisa, porque son obra confesa de esta empresa de televisión que, aprovechando el momento político electoral, que es el mayor estado de necesidad de los políticos y de los partidos, logró imponer un estricto plan de negocios para llevarlo a la ley, incrementar sus negocios en el campo de las telecomunicaciones y de paso lograr otros objetivos en términos de cerrar la posibilidad de crecimiento de medios públicos, imposibilitar el régimen de permisos, porque la Ley Televisa es una articulación del modelo neoliberal capitalista que estamos viviendo. Es una articulación de lo político, de lo económico y lo cultural, a partir de un pretexto tecnológico que fue la compresión digital de señales de radiodifusión. Nosotros pensamos que los medios de comunicación se han convertido en la arena más importante de la disputa electoral y de la operación política, sí, y en el espacio ausente para la difusión y promoción de la cultura. Pero también proponemos que por ningún motivo se acepte la idea de que es una arena definitiva. Es uno de los elementos definitorios, pero no definen por sí mismos. Y ahí está la oportunidad del Estado, ahí está la oportunidad de su necesaria intervención. Queremos insistir en la reforma democrática del sistema de medios electrónicos, pero también queremos atisbar contra esa pretendida definitividad que solo magnifica los miedos entre la clase política y convierte en exponencial la ignorancia sobre el verdadero funcionamiento de la política informacional. Yo creo que hay que matizar el poder que le hemos conferido quienes hemos desarrollado una conciencia crítica de sus efectos negativos, sin que ello, lo aclaro también, signifique negar su influencia, su capacidad de seducción, su capacidad lo decía ahora, de moldear y de conducir la conciencia social. Muchas veces ese poder que nosotros magnificamos se caracteriza por la vía del chantaje o la amenaza.